Capítulo 3. A las 12:30 del día siguiente, Lord Henry Wotton se dirigía por la calle Curzon hacia el Albany para visitar a su tío, Lord Fermor, un viejo solterón muy afable, aunque algo brusco, al que el mundo exterior llamaba egoísta, porque no obtenía beneficio alguno de él, pero que por otro lado la sociedad consideraba generoso, porque alimentaba a aquellos que lo divertían. Su padre había sido embajador en Madrid cuando Isabel II era joven, y Prim un desconocido, pero abandonó el servicio diplomático en un caprichoso arrebato de enojo al no serle ofrecida la embajada de París, cargo que para él se consideraba plenamente indicado en razón de su nacimiento, de su indolencia, de su buen inglés en sus despachos y su desmedida pasión por el placer. El hijo, que había sido secretario de su padre, dimitió al tiempo que su superior, algo tontamente, según se pensó en el momento, y al obtener el título unos meses más tarde, se había entregado al serio estudio del gran y aristocrático arte de no hacer absolutamente nada. Poseía 2 grandes casas en la ciudad, pero él prefería vivir en un hotel para evitarse problemas y hacía la mayor parte de sus comidas en el club. Prestaba cierta atención a la gerencia de sus minas de carbón en los Midlands, disculpándose por esa contaminación de industrialismo con un argumento un poco extraño. Decía que la posesión de carbón le daba a un gentil hombre la ventaja de permitirle un consumo decente de leña en su chimenea. En política era un Tory, excepto cuando los Tories subían al poder, periodo durante el cual él los acusaba tajantemente de ser una pandilla de radicales. Así era él. Era un héroe para su ayuda de cámara, que lo tiranizaba, y el terror de casi todos sus parientes, que tiranizaba él a su vez. Solo Inglaterra podía haberle producido, y él siempre decía que el país se iba a la ruina. Sus principios eran muy anticuados, pero había mucho que decir en favor de sus prejuicios. Cuando Lord Henry entró en el aposento, encontró a su tío sentado, vestido con un vasto chaquetón de caza, fumando un puro y gruñendo sobre un ejemplar del Times. «Y bien, Harry», dijo el anciano caballero, «¿qué te trae por aquí tan temprano?» «Pensaba que los dandies nunca os levantabais antes de las 2, ni que estabais visibles hasta las 5. Puro afecto familiar, te lo aseguro, tío George. Necesito algo de ti. Dinero, supongo, dijo Lord Fermor torciendo el gesto. Bueno, toma asiento y dime de qué se trata. Hoy en día los jóvenes imaginan que el dinero lo es todo. Sí, sí, murmuró Lord Henry, arreglando el ojal de su gabán. Y cuando se hacen mayores lo comprueban. Pero no necesito dinero. Solo los que pagan sus facturas lo necesitan, tío George, y yo nunca pago las mías. El crédito es el capital de un hijo menor,
y se vive de él magníficamente. Además, yo siempre trato con los proveedores de Tadmur y en consecuencia ellos nunca me molestan. Estoy buscando otra cosa. Lo que busco es información. No información útil, por supuesto, sino inútil. Bueno, puedo decirte todo lo que contiene un libro azul inglés, Harry. Aunque hoy en día esos individuos escriben solo un montón de sandeces. Cuando yo estaba en el servicio, las cosas marchaban mucho mejor. Pero he oído decir que ahora ingresan pasando un examen. ¿Qué podría esperarse? Los exámenes, señor mío, son una pura farsa de principio a fin. Un caballero sabe de sobra lo necesario y al que no lo es, todo saber le es perjudicial. El señor Dorian Gray no está en los libros azules, tío George, dijo Lord Henry. ¿El señor Dorian Gray? ¿Quién es ese? Preguntó Lord Fermor, frunciendo sus blancas y espesas cejas. Eso es lo que he venido a averiguar, tío George. O mejor dicho, en realidad sé quién es. Es el último nieto de Lord Kelso. Su madre era una Devereux, Lady Margaret Devereux. Quiero que me hables un poco de su madre. No sé cómo era, con quién se casó. Tú has tratado a casi todos los de tu tiempo, así que seguramente la conocieses. Siento un gran interés por el señor Grey en la actualidad. Le acabo de conocer. ¡Ah! El nieto de Kelso, repitió el anciano caballero. El nieto de Kelso. Ah, por supuesto. Conocí a su madre muy íntimamente. Creo que asistí a su bautizo. Era una joven de extraordinaria belleza. Ah, Margaret de Verot. Volvió locos a todos los hombres huyendo con un joven que no tenía ni un penique. Era un simple don nadie. Sí, señor, un subalterno de un regimiento de infantería o algo parecido. Naturalmente, lo recuerdo todo, como si hubiese ocurrido ayer. El pobre muchacho murió en el duelo en Spa, pocos meses después de su matrimonio. Corrió una fea historia al respecto. De hecho, dicen que Kelso pagó a algún pícaro aventurero, a un bruto belga, dicen, para que insultase a su yerno en público. Sí, le pagó. Sí, señor, le pagó para que lo hiciera. Y aquel tipo ensartó a su hombre como si hubiese sido un pichón. Se echó tierra sobre el asunto, pero, a fe mía, Kelso comió solo su chuleta en el club durante algún tiempo. Se trajo a su hija, según me dijeron, y ella jamás volvió a hablarle. Oh, sí, fue un asunto feo, muy feo. La joven también murió, al cabo de un año más o menos. De modo que dejó un hijo. Lo había olvidado por completo. Dime, ¿cómo es el muchacho? Si se parece a su madre, debe ser un guapo mozo. Pues sí, la verdad es que es muy guapo, asintió Lord Henry.
Espero que caiga en buenas manos, prosiguió el viejo. Debería de tener una bonita suma esperándole, si es que Kelso ha hecho por él lo que debía. Su madre también tenía un capital. Toda la propiedad de los Selby pasó a ser de ella a través de su abuelo. Su abuelo odiaba a Kelso, lo consideraba un perro avaro. Él también lo era. Vino en una ocasión, cuando yo estaba en Madrid, y a fe mía que me avergonzó. La reina solía preguntarme sobre el noble inglés que discutía siempre con los cocheros por sus tarifas. Fue toda una comidilla. Recuerdo que no me atreví a asomar la cara por la corte durante un mes. Espero que tratase a su nieto mejor que a esos truanes. No lo sé, tío George, contestó Lord Henry. Imagino que el muchacho será rico. Aún no tiene la edad. Selby es suyo, eso sí me consta. Él me lo dijo. Y dime, ¿era muy bella su madre entonces? ¿Margaret de Veró? Margaret de Veró era una de las criaturas más bellas que he visto nunca, Harry. ¿Qué demonios la indujo a comportarse como lo hizo? Eso nunca llegué a entenderlo. Podría haberse casado con cualquiera que hubiese elegido. Por ejemplo, Carlington. Estaba loco por ella. Pero ella era una romántica. Todas las mujeres de esa familia lo eran. Los hombres no valían gran cosa, pero, a fe mía, las mujeres eran increíbles. Incluso Carlington se lo pidió de rodillas. Él mismo me lo contó una vez. Y ella se rió de él. Y en esos tiempos no había una sola mujer en todo Londres que no anduviese tras él. Por cierto, Harry, hablando de casamientos necios, ¿qué es ese disparate que me cuenta tu padre de que Dartmoor quiere casarse con una americana? ¿Es que acaso no son las jóvenes inglesas lo bastante buenas para él o qué? En este momento está bastante de moda casarse con americanas, tío George. Bueno, pues yo defenderé a las mujeres inglesas ante el mundo entero, Harry, dijo Lord Fermor, golpeando la mesa con el puño. Bueno, pues ahora la apuesta está en las americanas. No duran nada, según me han dicho, masculló su tío. Los compromisos largos las extenúan, pero son fundamentales en una carrera de obstáculos. Ellas cogen las cosas al vuelo. Dudo que Dartmoor tenga una oportunidad. ¿Ah? ¿Y quién es su familia? Gruñó el anciano caballero. Si es que la tiene. Lord Henry movió la cabeza. Las jóvenes americanas son tan hábiles en ocultar a sus padres como la inglesa son en esconder su pasado, dijo disponiéndose a marcharse. Serán envasadores de carne de cerdo, supongo entonces. Eso espero, tío George, por el bien de Dartmoor. Me han dicho que el envasado de cerdo es uno de los negocios más lucrativos de toda América. Después de la política, claro. ¿Y es bonita? Bueno, se comporta como si lo fuera. La mayoría de las americanas lo hacen así.
Es el secreto de su encanto. ¿Y esas americanas por qué no se quedan en su país? Siempre están diciendo que ese país es el maravilloso y es el paraíso de las mujeres. Sí, lo es. De hecho, esa es la razón de que, como Eva, estén tan tremendamente ansiosas de salir de él, dijo Lord Henry. Adiós, tío George. Si me demoro un poco más, llegaré tarde al almuerzo. Gracias por darme la información que necesitaba. Me gusta saberlo todo sobre mis nuevos amigos y nada sobre los viejos. ¿Y dónde vas a almorzar, Harry? En casa de tía Ágata. Le he pedido que nos invitase a mí y al señor Grey. Es su último protege. Mmm. Dile a tu tía Ágata, Harry, que no me moleste más con esas llamadas a la caridad. Estoy harto de ellas. Vaya, la buena mujer se piensa que no tengo nada mejor que hacer que rellenar cheques para sus absurdos caprichos. Está bien, tío George. Yo se lo diré, aunque sabes que no surtirá efecto alguno. La gente filantrópica pierde todo sentido de la humanidad. Esa es su característica más distintiva. El anciano caballero gruñó aprobatoriamente y llamó a su sirviente. Lord Henry atravesó los pequeños soportales hacia la calle Burlington y se dirigió hacia la plaza de Berkeley. De modo que esa era la historia de la familia de Dorian Gray. A pesar de la crudeza con que se la habían contado, lo había conmovido por su aire de extraño romance, casi moderno. Una mujer hermosa y arriesgándolo todo por una loca pasión. Unas pocas y turbulentas semanas de felicidad truncadas por un horrible y traicionero crimen. Meses de silenciosa agonía y luego un niño nacido en medio del dolor. La madre arrebatada por la muerte. El niño abandonado a la soledad y a la tiranía de un hombre viejo y sin amor. Sí, sin duda eran unos antecedentes interesantes. Detrás de lo exquisito de este mundo siempre se oculta una gran tragedia. La tierra se afana para dar nacimiento a la más humilde flor. Y qué encantador había estado durante la cena la noche anterior. Sí, cuando los ojos llenos de asombro y los trémulos labios entreabiertos de placer, se había sentado en el club frente a él, la pantalla roja tiñendo de un rosa más vivo la naciente maravilla de su rostro. Hablar con él era como tocar un exquisito violín. Respondía a cada pulsación y estremecimiento del arco. Había algo terriblemente seductor en el ejercicio de una influencia. No había otra actividad que se le igualase. Proyectar el alma en una forma grácil y dejarla allí, detenida un instante. Escuchar las propias ideas repetidas por otra, con toda la música de la pasión y la juventud. Traspasar el propio temperamento como si fuese un fluido sutil o un raro perfume. Todo suponía un verdadero goce, quizá el más satisfactorio que quedaba en una época tan limitada y vulgar como la nuestra. Una época groseramente carnal en sus placeres.
ordinaria y vulgar en sus aspiraciones. Además, era un magnífico espécimen. Ese muchacho que tan curiosa casualidad le había hecho conocer en el estudio de Basil. O, en cualquier caso, se podía moldear hasta convertirlo en un magnífico espécimen. Poseía la gracia y la inmaculada pureza de la adolescencia, y la belleza tal como nos llega a través de los mármoles de aquellos antiguos griegos. Sí, no había nada que no pudiese hacerse de él. Era posible convertirlo en un titán o en un juguete. Qué pena que esa belleza estuviese destinada a marchitarse. Y Basil, qué interesante resultaba desde un punto de vista psicológico. La nueva tendencia del arte, un nuevo modo de ver la vida, sugerido de tan extraña forma por la mera presencia de una persona absolutamente inconsciente de todo aquello. El silencioso espíritu que habita en la penumbra del bosque y sale sin ser visto a campo abierto, mostrándose repentinamente, como en una dríade, sin temor, porque en el alma que lo buscaba se ha despertado esa maravillosa visión por la que únicamente se revelan las cosas maravillosas. Las simples formas y modelos de las cosas tornándose, por así decirlo, en refinadas y adquiriendo una especie de valor simbólico, como si ellas mismas fuesen el modelo de alguna otra forma más perfecta cuya sombra hiciesen real. ¡Qué extraño era todo! Recordaba algo parecido en la historia. ¿No había sido Platón, ese artista del pensamiento, el primero en analizarlo? ¿No era Buonarroti quien lo había labrado en el mármol coloreado de una secuencia de sonetos? Puede ser, pero en nuestro siglo resultaba extraño. Sí, él trataría de ser para Dorian Gray lo que, sin saberlo, era el muchacho para el autor del maravilloso retrato. Trataría de dominarlo. Ya casi lo había logrado, o estaba por lo menos a medio camino de conseguirlo. Y haría suyo aquel espíritu maravilloso. Había algo fascinante en ese hijo del amor y de la muerte. De pronto se detuvo y miró las casas. Comprendió que se había pasado unos pocos metros de los de su tía y sonriendo para sus adentros volvió sobre sus propios pasos. Al entrar en el vestíbulo, algo sombrío, el mayordomo le comunicó que estaban sentados ya a la mesa. Entregó el sombrero y el bastón a uno de los criados y pasó así al comedor. «Tarde, como de costumbre, Harry», exclamó su tía moviendo la cabeza. Harry inventó una excusa fácil y sentándose en la silla que había quedado vacía junto a ella, miró a su alrededor para ver a los comensales. Dorian se inclinó tímidamente hacia él desde el otro extremo de la mesa, con las mejillas encendidas de placer. Al lado opuesto estaba la duquesa de Harley, una mujer de admirable buen carácter y gran temperamento, a quien adoraba todo el que la conocía, y de esas de amplias proporciones arquitectónicas, que en las mujeres que no son duquesas los contemporáneos describen como gordura. Junto a ella, a su derecha,
se sentaba Sir Thomas Barton, un miembro radical del Parlamento que en la vida pública seguía a su líder y en la privada a los mejores cocineros, comiendo con los Tories y pensando con los liberales, de acuerdo con una sabia y bien conocida regla. A la izquierda de la duquesa se sentaba el señor Erskine de Tridley, un anciano caballero de considerable encanto y cultura, que había adquirido, sin embargo, la mala costumbre de guardar silencio por haber dicho, como lo explicó una vez a Lady Agatha, todo lo que tenía que decir ya antes de los 30 años. Su vecina era la señora Vandeleur, una de las más antiguas amistades de su tía, una perfecta santa entre las mujeres, pero tan terriblemente poco atractiva que recordaba a un libro de oraciones mal encuadernado. Afortunadamente para él, al otro lado solo estaba Lord Faurel, inteligentísima mediocridad de edad mediana y tan pelado como una declaración ministerial en la Cámara de los Comunes, con quien su vecina hablaba de esa forma tan profundamente seria que constituye el más imperdonable error, como él mismo comprobó una vez, en el que caen todas las personas realmente buenas, y del que ninguna de ellas logra jamás escapar por completo. Hablábamos del pobre Dartmoor, Lord Henry, exclamó la duquesa, haciéndole amables señas desde el otro lado de la mesa. ¿Cree usted que realmente va a casarse con esa fascinante joven? Creo que ella ha decidido proponérselo, duquesa. ¡Qué horror! Exclamó Lady Agatha. Realmente creo que alguien debería intervenir. Sé de muy buena tinta que su padre tiene un almacén de lencería americana, dijo Sir Thomas Barton con aire desdeñoso. Mi tío ya ha sugerido el envasado de cerdo, Sir Thomas. ¿Lencería americana? ¿Qué es lencería americana? Preguntó la duquesa, alzando con asombro sus largas manos y acentuando el verbo. Las novelas americanas, respondió Lord Henry, sirviéndose un poco de codorniz al mismo tiempo.